En las presentaciones que tuvimos el día de ayer, vimos cómo nosotros podemos utilizar las parábolas, no solo a nivel moral, sino también a nivel profético. Moral, mais aussi prophétique. Et je Dimos vous un ai ejemplo donné un basado exemple en tiré Lucas de Luc 10, 10, la la parábola del parabole buen du bon samaritano, samaritain. y vimos Et cómo esa on a parábola vu comment cette parabole de hecho es la visión de Daniel est la 11. vision de Daniel 11. Pueden ver que On ambas voit, en fin de historias, compte, que les deux histoires, bien sea que se utilice el lenguaje profético de Daniel 11, utilisé dans Daniel 11, qui est un langage prophétique, o bien sea que esté escondido a través de esta parábola, de la parabole, ambos te enseñan la misma les historia. deux histoires, elles vous enseignent la même histoire. Una parábola está escondida detrás de toda esta moralidad. Terminamos hablando sobre la estructura del Nuevo Testamento y vimos la relación que existe entre los 4 evangelios y el libro de Hechos. Puede ser entendido de nuevo a nivel profético. Lo tenemos aquí en la pizarra. Tenemos los 4 evangelios y el libro de Hechos. Y vimos cómo ellos se superponen. La historia de los 4 evangelios termina en el 31. Pero hay un mandamiento para ir al mundo, el cual se extiende hasta el año 34. La primera parte del libro de Hechos nos habla sobre este periodo de tiempo entre el Pentecostés y la muerte de Esteban. Así que podemos ver es que el Evangelio eterno va en 2 pasos a la iglesia y luego al mundo. La manera en que es normalmente entendida es a través del libro de Esdras. En el libro de Esdras, el tema es el templo. Y obtenemos de esa historia estos 3 grupos, sacerdotes, levitas y netineos. Más aquí tenemos sacerdotes, levitas y samaritanos. Y quizás te estés preguntando cuál será la conexión entre el samaritano y el netineo. Hay muchas formas para explicar esto, pero yo prefiero explicarlo a partir de Juan 4, la historia de la mujer samaritana. Y el contexto de esa historia que ella tiene con Jesús es donde deberíamos de adorar a Dios. ¿En qué montaña nosotros le adoramos? ¿En el monte Gerizim, como hacían los samaritanos? ¿O en el monte Sión, como lo hacían los sacerdotes y los levitas? Así que podemos ver una historia sobre estos 3 grupos. Y también es una historia sobre 2 montañas, 2 templos. No leímos toda la historia, pero Jesús le responde a esta mujer y dice lo siguiente. Dice, ahora
You don't worship God Ustedes no adoran a on Dios Mount Zion en el sur le monte mont Sión Sion, or on Mount o Gerizim. en el ou monte bien sur le Gerizim. mont Gerazim. And it's important to understand the concept or the idea of now. Y es importante Et il est entender el concepto o la idea de la hora. Le concept ou bien l'idée de maintenant. The Samaritan woman doesn't realize that. La mujer samaritana no tiene en cuenta eso. She speaks to a Hebrew, Ella le está hablando a un hebreo and all she understands y todo lo que ella entiende is that the Hebrews worship on Mount Zion es que los hebreos adoran en el monte Sión Sur le mont Sion. and the Samaritans worship elsewhere. y los samaritanos adoran en otro sitio. She doesn't realize that a new dispensation has arrived. Ella no se da cuenta de que ha llegado una nueva dispensación, That now the gospel, que ahora el Evangelio, our relationship with God, nuestra relación con Dios, Entre Dieu cannot occur no puede ocurrir en el monte Sión, plus se passer sur le mont Sion, in the church. en la iglesia. l'église. We would call that Laodicea. Nosotros le llamaríamos a eso la Odisea. Tu sais, You can't go to a worldly temple, Tú no puedes ir a un templo mundano, mondain, neither can you go to the temple of the church. et, bien sea que vayas al templo o a la iglesia. If you want to go to heaven, et si vous voulez aller Si au tú vas al ciel, cielo, you want to accept a relationship with God, there needs to be a new way. si vous voulez accepter tienes que une entender tu relation relación avec Dieu, con ça Dios doit de être una nueva une forma. nouvelle façon. And this becomes a new revelation to this woman. Y esto se convierte en una nueva relación para esta mujer. What's interesting Lo que es interesante is that she accepts this immediately, es que ella acepta esto inmediatamente, but the disciples, pero los discípulos all of the Jewish nation, y toda la nación judía, Juive, they struggle with this idea. ellos tienen luchas con esa idea. avec cette idée. They struggle with the change of dispensation. Ellos están luchando con la idea de cambio en la dispensación. Dispensation. And we discussed this yesterday. Y nosotros también discutimos esto ayer. Discuté hier. Turn to the book of John. Vamos un momento al libro de Juan. I'll give the introductory verse 20. Alors je vous donne Vamos al verso introductorio, versículo 20. d'introduction, le verset 20. We won't read this, we'll just paraphrase. On va No pas vamos a leerlo, lire, simplemente on va vamos a juste parafrasear. paraphraser. The woman says, La mujer dice, La femme a dit, the Samaritans worship on this mountain, los Gerizim, samaritanos les adoran Samaritains, en este adoré monte, sur cette Gerizim, montagne, le mont Gerazim. and you, y ustedes, not you Jesus, no tú Toi, Jesús, Jésus, you, a Jew, ustedes, los judíos, you say that you need to worship in Jerusalem. ustedes dicen que debemos de adorar en Jerusalén. What we just discussed, c'est ce qu'on Esto vient es lo que acabamos de hablar. verse 21. Versículo 21. de dire. Jesus said unto her, Jesús le dice a ella, Femme, crois-moi. dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. so he says, Así que él dice, neither in the mountain Ni sur cette montagne, ni en Jerusalén, worship, donde los judíos adoran, neither in your mountain ni tampoco en tu monte montagne. can you find God. puedes encontrar a Dios. But she believes that it's in Mount Zion that you would find God. Pero ella cree que es en el monte Sión donde deberías de encontrar a Dios, porque eso era lo que enseñaban los judíos. Comes the revelation to her Así que le viene una revelación a ella, Révélation that there's a new way. qu'il y a une nouvelle que hay una nueva forma. 22. Versículo 22. de Jean 4. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Salut et des Juifs. We need to understand John 4:22. Tenemos que entender Juan 4:22. John 4:22. Juan 4:22. What Jesus is doing Lo que Jesús está haciendo, En train de faire. is not telling her the present situation. Il ne lui no le parle está pas de la intentando hablar sobre la situación actuelle. actual. The present situation La situación actual La présente is found in verse 23. es encontrada en el versículo 23. 23. In the English, it begins with the word but. En el inglés comienza con la palabra pero. There's a contrast Hay un contraste between 22 and 23. entre el 22 y el 23. Verset 23. 23 but. But yes. So, what Christ is teaching in verse 22 Lo que Cristo está enseñando en el verso is 22 the standard way of
is the standard truth, the standard belief. Es la verdad estándar, la creencia regular. Samaritan, Vous, Ustedes en los tant que samaritanos, Samaritains, you don't know what you worship. ustedes no saben lo que adoran. It's a false worship. Es una falsa adoración. Fausse adoration. But the Jews, Pero los judíos, the Church of God, la iglesia de Dios, they understand what they worship. ellos entienden lo que adoran. They understand the truth. Ellos entienden la verdad. He says that salvation Él dice que la salvación is of the Jews. viene de los judíos. That means it's from the Jews. Ça veut Eso dire quiere que decir que es de los judíos. ça vient des Juifs. You can only receive salvation Tú no solo puedes recibir salvación, Salut, if you're part of the church. tú solo puedes recibir salvación si eres parte de la iglesia. Born a Jew, Si tú eres nacido judío or you're a proselyte, et vous êtes un o eres un prosélyte, prosélito, become converted into Judaism. c'est-à-dire en que el cual tú te conviertes al judaísmo. vous êtes converti au judaïsme. So we need to understand this Así que debemos de entender esto, because all of this is going to have an application to the end of the world. porque esto va a tener una aplicación para nosotros en el fin del mundo. ¿Cómo sabemos eso? Because we're going to proof text the word Samaritan. Porque nosotros estamos haciendo un texto de prueba sobre la palabra samaritano. And in Luke 10, Y en Lucas 10 we know that story sabemos en esa historia is just another version of Daniel 11. Et nous savons que c'est es otra versión de Daniel 11. 11. How do we make that connection ¿Cómo nosotros hicimos esa conexión between Luke 10 entre Lucas 10 y Daniel 11? C'est Daniel 11. What phrase did we pick up? ¿Qué frases nosotros elegimos? Fifth of, We went to the robbers Nosotros nos fuimos a los ladrones of thy people. de tu pueblo. We see that in the prophecy of the Good Samaritan, and we also see it in the prophecy of Daniel 11. on l'a vu Nosotros dans la vimos eso en la profecía del buen samaritano y en la profecía de Daniel 11. And what verse is it in Daniel ¿Y 11? qué versículo es en el Daniel dans 11? le chapitre de Daniel 11. Quel verset était-ce? 14. 14. Bien. So if we can make all that connection, Así que si nosotros pudimos hacer toda esa then conexión, we can make the connection of this story, entonces hicimos esa conexión con esta historia, because this woman is also a Samaritan. porque esta mujer también es una samaritana. Verse 22. Versículo 22. 22. If you want to be saved, Si tú quieres ser salvado, Sauvé, you have to go to the church. tú tienes que ir a la iglesia. aller dans l'église. But, Pero, verse 23. versículo 23. L'heure vient, Vosotros, l'heure vient, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. So if you connect verse 21 and verse 23, Así que cuando tú conectas el versículo 21 y 23, el versículo 21, to find God, si tú quieres encontrar a Dios, he will not be found in the world. Él no va a ser encontrado en el mundo. dans le monde. Do you agree with that? ¿Estás de acuerdo con eso? That's what that Samaritan temple would represent. C'est ce que Eso es lo que representaría el templo de los samaritanos. That the world does. L'adoration Vendría significando la adoración que el mundo le da. Can't find God there. Tú no puedes encontrar a Dios allí. We would all agree with that. Todos nosotros estaríamos de acuerdo con eso. Where else can you not find God? Donde tampoco tú podrías encontrar a Dios. où est-ce pourrez-vous trouver Dieu encore? According to verse De 21, acuerdo al versículo Le 21, verset 21. it says, dice neither at Jerusalem. que ni en Jerusalén. You can't find God in Tú no Jerusalem. puedes encontrar a Dios en Jerusalén. Dieu à Jérusalem. And what is Jerusalem? ¿Y qué es Jerusalén? ¿Y Jerusalén es un símbolo de qué? The church. De la iglesia. Good. Bien, Whether you think of Jerusalem or the temple or Mount Zion, it's all symbols of the church. bien sea que tú hables sobre Jerusalén, el monte de Sión, C'est tout un symbole. todos estos son símbolos de la iglesia. Now, the people in the history of Christ Ahora, don't seem to understand this. Las personas en el tiempo de Cristo parecen no entender esto. Pas comprendre cela. It seems to be a new revelation. Parece ser una nueva relación para ellos. Révélation pour eux. The question La is, pregunta es, why is it a new revelation to Adventists? ¿por qué es una nueva revelación para el adventismo? Now, we haven't done anything complicated. No hemos hecho nada complicado. Rien fait de compliqué. We just went to John 4, Simplemente fuimos a Juan 4, a story that you all know, la historia que todos ustedes conocen, and we just asked a few simple questions, y simplemente realizamos un par de preguntas simples. Question simple. and we can see the Y implications. podemos ver las implicaciones de lo que nosotros estamos leyendo. Que nous lisons. I'm not
misreading the verses. I'm not changing them. Yo no estoy malinterpretando los versículos, no los estoy cambiando. All we're doing Todo lo que estoy haciendo is taking those words es tomar esas palabras that were written for our admonition, que fueron escritas para nuestra admonición, nuestra instrucción, Notre instruction. and insisting that they apply to God's people today. e insistiendo de que eso es aplicable para el pueblo de Dios hoy. Peuple de Dieu aujourd'hui. They apply for the history of Christ, the first advent, and they apply for the history of God's people, the second advent. Esos son aplicables a la historia del primer advenimiento de Cristo y la historia del pueblo que espera la segunda venida. If they didn't, Et si ce n'était pas le this cas, would be a history book. cela aurait Y été- si no fuera así, simplemente sería un libro de historia Pretty much a waste of your time reading this y information. simplemente sería una pérdida de tiempo leer toda esta información. Ces informations. So it has to mean something to us. Así que tiene que significar algo para nosotros hoy. Signification pour It nous. means exactly what it says. Y significa exactamente lo que dice. Exactement ce que c'est dit. Now remember, Ahora recuerden, verse 21, versículo 21, 21. Jesus says, Jesús Je dice, lui dis, femme, the hour comes. la hora viene. viens. So there's a time period. Así que hay un periodo de tiempo. Remember we spoke Recuerdan que hablamos Parler about a twofold message. de deux messages. acerca de un mensaje, A twofold message D'un message double, de un mensaje dúplice, of the fulfillment of a prophecy un message un mensaje doble, un mensaje que habla sobre el cumplimiento de la profecía of that fulfillment. y el tiempo de ese cumplimiento. de cet accomplissement. You already seen the words of Christ. Vous voyez toujours Tú ya lo puedes ver en las palabras de Cristo. Subject of time. El asunto del tiempo. So he says the time in the way it's worded in verse 21, Así que, the hour cometh. tú puedes ver el tiempo de la forma en que está escrito en el versículo 21. Viene la hora. Verse 23 Versículo 23. says the same thing. Dice la misma cosa. répétez la même chose. Repeat and enlarge. Repetición, ampliación. The hour cometh Viene la hora and now is. y ahora es. Et est maintenant. So in verse 21, Así que en el versículo 21, in the English it reads the hour cometh like it's in the future. en el versículo 21 está escrito la hora viene como si fuese en el futuro. 23 explains that it's the present fulfillment. El versículo 23 repite, amplía y nos explica que es el cumplimiento presente. A similar concept, Un concepto, Revelation 14, verse 7. un concepto similar al que nosotros encontramos en Apocalipsis 14:7. Hour of his judgment is come. La hora de su juicio ha llegado. The judgment is in 46 years. El juicio es en 46 años, The verse says is come. pero el verso dice ha llegado. So it's a present experience Así que es una experiencia presente that's going to be fulfilled. que va a ser cumplida. So we have a story Así que tenemos una historia that this woman, en la cual esta mujer, she's been indoctrinated ella ha sido adoctrinada by bigoted Jews por estos judíos that the only way to be saved is to go on their side. donde se le dice que la única forma de ser salvo es estar de este lado, de adorar en su montaña. So if we think about this, Así que si nosotros pensamos en esto, let's go over here. vamos un poco aquí. Ici, Where does the woman think she is? ¿Dónde está la mujer dónde cree la mujer que está? Or two? ¿Uno o dos? She's been taught elle a été enseignée Ella by the church se le ha enseñado por la iglesia your mountain que tu montaña montagne. is a waste of time. es una pérdida de tiempo. You can only be saved Tú solo puedes ser salvo Simplement être sauvé. on this mountain. en esta montaña. Now, if you're going to be saved on a mountain, Ahora, si tú vas a ser salvo en una montaña, do you not think that that mountain should have integrity? Est-ce que ¿tú vous no crees que pensez esa que montaña cette- debe de pensez tener pas que cette integridad? montagne devrait avoir de l'intégrité? Of course. Claro. Bien sûr. So where is this woman in her thinking? Alors, Ahora, ¿dónde está esta mujer en su pensamiento? Dans sa pensée. Is she here ¿Está aquí Est-elle ici or here? o aquí? Bien là. One or two? ¿Uno Elle o est dans dos? un ou dans deux? One. Uno. Elle est dans un. In two, En la segunda, does that mountain have integrity? ¿esa montaña acaso tiene integridad? Intégrité. No. No. Non. Integrity, Integridad, the concept of that word, el concepto de esa palabra, Ce mot means to have wholeness or completeness, signifie avoir une significa tener plenitud, no defect. pas de sin defecto. Everything that had integrity, Todo lo que tiene integridad, concept de l'intégrité where is it now? ¿dónde está ahora? maintenant. No
number 2? La número 2. Where do you see integrity? ¿Dónde tú ves integridad? In the stone. In the stone. En la piedra. There's no integrity in the mountain. No hay integridad en la montaña. Dans la montagne. So the woman Así que la mujer is where? está donde? In her thinking. En su pensamiento. Here. Aquí Place-là. She says, you, dice tú, Seventh-day Adventist, adventista del séptimo día, Septième jour. you believe ustedes creen the only way to go to God que la única forma de ir a Dios Dieu, is in this mountain, está en esta montaña, to worship Him there. adorar allí, là. Which means lo que significa you believe the que mountain ustedes has integrity, creen que la montaña tiene integridad, which is this dispensation. lo cual es esta dispensación. We call it Nosotros le llamamos the scattering. la dispersión. This is the time of the end. Este es el tiempo del fin. Jesus says Jesús to her, le dice a ella, you don't know what you worship. ustedes no conocen lo que adoran. The Jews do, Los judíos Ils saben, savent. but pero Il y a un mais. the time has now come. el tiempo ha llegado y es ahora Arrivé. What? Mais que quoi? That salvation la salvación isn't on this mountain Ne se no trouve está en pas esta sur cette montaña montagne, or in her mountain. o en su montaña. And if we were to go to Daniel 2, Y si tú fueras a ir a Daniel 2, what's the symbol of her mountain? ¿cuál es el símbolo de su montaña? Daniel 2. En Daniel 2. Statue. La estatua, Right over here. justo aquí. This is the kingdoms of the world. Estos son los reinos del mundo, Kingdom of the Samaritans. los reinos, el reino de los samaritanos. Says you can't find salvation Tú there, no puedes encontrar salvación allí Là, and you can't find salvation in this y no puedes encontrar salvación tampoco en esta montaña. dans cette montagne. because what's happened, Parce que qu'est-ce qui s'est passé? the people don't realize. Las Qu'est-ce qui s'est personas no se passé dan que cuenta les gens n'ont pas réalisé? Hein? We've gone from this dispensation to this one. On Que est han passé pasado de de una cette dispensación a la dispensation otra. And in the gathering, Y en la reunión, rassemblement, you cannot find salvation in either place. tú no puedes encontrar salvación en ninguno de esos dos lugares. dans l'un ou l'autre endroit. We identified what this mountain was. Nosotros ya identificamos lo que quiere decir esta montaña, Cette Church of montagne. God. la iglesia de Dios. De Dieu, We had it here, but I raised it. Lo tenemos aquí, pero ya lo borramos. And I just put it here in smaller words. Y simplemente lo coloqué aquí de una forma más pequeña. Pero aquí está, The church la iglesia of Laodicea. de la Odisea. la Odyssée. This is a place that you cannot find God now. Et c'est un lieu Este es el sitio donde ya tú no puedes encontrar a Dios. Here? ¿Lo encuentras Vous aquí? le trouvez là? Yes. Sí. You was required to worship Et vous étiez Se te es requerido adorar in Jerusalem. à en Jérusalem. Jerusalén. But now, Pero ahora, Non. now you are not required to. ahora ya tú no tienes permitido I adorar want us allí. to see that's what Jesus is teaching. Yo creo que nosotros veamos que eso es lo que Jesús está enseñando. In neither of those mountains can you find God. En ninguna de esas dos montañas puedes encontrar a Dios. But the true worshipers Pero los verdaderos adoradores shall worship the Father in spirit and in truth. adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vérité, hein. Why would you go to Jerusalem? ¿Por qué tú irías a Jerusalén? Jérusalem. What will you receive there? Qu'est-ce que vous ¿Qué recibirías tú de allí? recevoir à Jérusalem? Jesus is 12. Jésus a 12 ans. He goes to Jerusalem with his parents. Il va à Jérusalem. Jesús tenía 12, Jesús fue a Jerusalén con sus padres se marcharon. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Stays behind. Jesús se quedó atrás. He go in Jerusalem. ¿Y a dónde él va en Jerusalén? Au temple. hein. And does what? Mais qu'est-ce Él va al templo. ¿Y qué es lo que hace? Pardon? Il teach. ¿Él enseña? Well, he gets taught. Bueno, a él le enseñan. To a school. Él va a una escuela. We call it a school of the prophets. Nosotros le llamamos la escuela de profetas. Goes there to receive instruction. Así que él va allí a recibir instrucción. Of course, he is really teaching Por supuesto, él ya le está enseñando a los profesores. times wiser. Porque él es 10 veces más sabio que sus profesores. Same story as Daniel 1. Es la misma historia de Daniel 1. So Así que the Jews los judíos are going to teach the Samaritans. le van a enseñar a los samaritanos. You need to go and be taught Il vous faut Ustedes aller tienen être que ir, enseigné. about God. ustedes tienen que ser enseñados sobre Dios. Of a priest and a Levite, isn't it? Ustedes tienen que ser enseñados sobre Dios porque, de hecho, ese es el rol del sacerdote Priest is to teach their teachers. y de los levitas.
La obra principal de un sacerdote es enseñar. Ellos son profesores. Enseigner parce que ce sont des enseignants. We know in Jerusalem, Nosotros ahora estamos en in Jerusalén, the temple, en el templo, there were courtyards. Il y a donc y hay atrios, There were two courts. il y avait y deux hay, cours. There's an outer court and an inner court. y hay dos salas, una interior y exterior. Alan White comments on this. Elena White comenta sobre esto. Cela, One of the courts were for the Gentiles and one was for the Jews. Una de las salas era para gentiles y otras era para los judíos. et une attribuée aux Juifs. And the Gentiles could see over the wall. Et les Y los gentiles podían ver fuera del muro. What purpose? pour quel but? ¿Con qué propósito? See? Afin Para de recibir recevoir, Instruction. instrucciones. recevoir des instructions. What's the problem ¿Cuál es el problema? when you go from this dispensation? Cuando tú vas de una dispensación a la otra, de esta a esta. What will the church teach you in that temple? ¿Qué era lo que la iglesia te enseñaba en ese templo? They'll tell you Ella Elle vous dira te dice a wrong fulfillment, un mauvais cumplimiento erróneo. and they'll also tell you elle vous Y dira también te aussi, dice what? ¿qué? That there is no time. qu'il n'y a Que no hay tiempo. It's 100% error. Así que 100% error. enseignement à 100% erroné. There's no time, No hay tiempo. and the fulfillment is wrong anyway. Et Y l'accomplissement el cumplimiento está equivocado de todas formas. Jesus tells her, Así que por consiguiente Jesús le dice verse 23, en el versículo 23 God wants true worshippers que Dios requiere de verdaderos adoradores who worship Him in spirit que le adoren en el espíritu and in truth. y en verdad. vérité. What does that mean? ¿Qué significa eso? Signifie. If you want to find the truth, Si tú quieres encontrar la verdad, where do you go? ¿a dónde vas? Do you go to Mount Gerizim? ¿Vas al monte Gerizim? Of course not. Bien sûr que non. Do you go to Mount Zion? Allez-vous Claro que no. ¿Vas al monte Sión? No, No, non plus. not anymore. no más. Because that mountain Porque esa N'y allez montaña plus, parce que cette montagne no longer has any integrity. ya no tiene más ne integridad. possède plus d'intégrité. Now, sometimes the Greek is a bit complicated Ahora, algunas veces el griego es un poco complicado because it says porque dice futuro Il est dit futur and present. y presente. temps présent. The time cometh and is. Le El temps, tiempo viene vient y et es. le temps est. So don't us to become confused about this. Donc, je veux Algunas pas que nous cosas soyons confus pueden par rapport à confundir cela. sobre I esto. want us to see it in a very simple fashion. Pero yo quiero verlo de una forma sencilla. De façon très simple. This experience Esta occurs experiencia over a period of time. Cette ocurre expérience, elle se passe a sur través de une période un temps. periodo de tiempo. Now, these Samaritans, Ahora, these estos Gentiles, samaritanos, Ces estos gentils-là, gentiles, ces, Samaritains, before God is going to deal with them, avant que antes Dieu, de que commence Dios à lidie traiter con avec ellos, He has to deal with His people first. Él tiene que lidiar con su pueblo antes. We understand that we should not be doing public evangelism. Nosotros entendemos que no deberíamos de estar de haciendo evangelismo público. That means we shouldn't be getting people out of the world and bringing them into the church. Eso quiere decir que no deberíamos de estar trayendo gente del mundo a la iglesia. amener dans l'Église. We see that Nous le voyons Nosotros vemos ese principio brought to you in Matthew chapter 10, introduit dans donde se nos trae en Mateo 10, 5 and 6. versículos 5 y 6. 10, 5 et 6. Jesus said Jesús dice Jésus, il dit to his disciples, a sus à ses discípulos, disciples, go and look vayan y vean, et regardez vayan y busquen sheep of the house of Israel. las ovejas perdidas de la casa de Israel. d'Israël. We'll read Leemos 10, 5 and 6. Mateo 10, 5 y 6. N'allez pas sur le chemin des gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. A estos dos envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades de samaritanos no entréis, mas id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién debe de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Les brebis perdues. Parable of the lost sheep. Who goes looking for that sheep? Alors dans la parabole de la En la parábola qui va à sa de la oveja perdida, ¿quién va hacia esas ovejas? El pastor lo hace. Go look for the lost Así que cuando Jesús le está diciendo a ellos: vayan por las ovejas perdidas, vers les brebis perdues. He's telling his disciples les está diciendo a sus discípulos they're now shepherds. que ahora ellos son pastores. Eux, les bergers. Can we see that? ¿Podemos ver esa conexión? Voir cette connexion. This is an important principle. Este es un principio importante. When people argue Cuando la gente argumenta Discute about a thus saith the Lord sobre un así dice el Señor, le Seigneur. or
a plain reading. o una lectura superficial. Two cliché phrases. Ça, Hay ce dos sont frases des cliché. expressions clichés. I don't want to say that in an evil way. Yo no quiero decir eso de una forma malintencionada, White uses. Parce que ce porque sont des esas son frases que Elena White utiliza. But what I do want to say Mais ce Pero que lo que yo sí quiero decir is that there are people today es que hay personas des hoy personnes aujourd'hui who manipulate que manipulan manipulent and don't understand what that phrase y means. no et ne entienden lo que comprennent quiere pas decir ce que esa frase. signifient ces phrases. So let me ask you, Así que déjenme preguntarles. plain reading, Una lectura Claire. plana, clara. thus saith the Lord. Una así dice el Dit le Señor. Seigneur. Did Jesus say that these people are shepherds? ¿Jesús dijo acaso que esas personas eran pastores? Sont des bergers. In these verses? En estos versos. Versets 5 et 6, Matthieu 10. No, he did not. No, no lo hizo. Il ne le fait pas. So is it wrong Así que está Il ne fait errado pas la chose. for us to accept and believe that these are shepherds? Pour nous d'accepter por nuestra parte qu'ils aceptar y sont des creer que bergers. estos son pastores? Logic ¿Es eso lógico Logique, or common sense? o sentido común Or o is it a plain reading? es una lectura plana, clara? Thus saith the Lord. Es una así dice el Señor. I want to suggest Yo quiero sugerir that it's not common sense que no es sentido común and it's not y no es Ce lógico, n'est pas logique. but it is the pero que sí es así es el Señor, Le Seigneur, which introduces lo que nos introduce a un principio importante. this idea Es esta idea of a plain reading de una lectura de una lectura clara, not relying upon a word being in that passage or not being in that passage. ne s'appuie pas sur Una lectura clara no tiene nada que ver con una palabra que esté en el pasaje o no esté. Yes, suggérer Yo sugiero plain reading que una lectura clara is relying upon just the words that you see se relaciona. No. que nous voyons is not a proper way to study. Yo sugiero que una lectura clara que se base en las palabras que tú ves no es bueno. Line, proof texting. parce que Porque si tú vas a hacer uso de línea sobre línea o texto de prueba, When you put verse with verse, lorsque donde vous tú accolez pones les verso y versets verso, entre eux, you can find the pieces of information vous pouvez tú puedes trouver encontrar donc ces, pedazos de informations información that are not there. que no están allí. pas. This one was an easy one to do. Et, ce Esta es verset una était fácil de assez hacer. simple à faire. Sometimes Algunas veces you may have to use some wisdom, some logic. quizás tú vayas a tener que utilizar algo de sabiduría, algo de lógica, It has to have a biblical pero spiritual basis. tienes que tener una base bíblica o espiritual. So we should not be deceived by what a thus saith the Lord means. Así que nosotros no estamos errados en cuanto a lo que quiere decir un así dice el Señor. So these disciples, Así que estos discípulos, they're going to be commissioned ellos van a ser to go to the lost mandados sheep. Pour aller a vers buscar les las ovejas perdidas. Why is the sheep lost? ¿Por qué se perdió la oveja? perdus. We could go to Jeremiah Podemos 23, ir a Jeremías 23 and it will tell you why these sheep are lost. y te puede decir por qué esa oveja se perdió. It's the shepherds Es el pastor, son los pastores qui que están destruyendo scattering the sheep. o dispersando a las ovejas. les brebis. Now, these sheep that Christ is talking about in Matthew Ahora, 10, estas ovejas sobre las cuales Cristo está hablando en Mateo 10 they're a symbol of whom? son símbolo de quién. Sont symbole de qui? We know De qui sont Sabemos. ces symboles? Nous le savons because Christ says, parce que Christ Porque dit, Cristo dice, don't go to the Samaritans, no vayan a los samaritanos and don't go to the y Gentiles, no vayan a los vers les gentiles, gentils, but go to a third group. mais sino allez que vers vayan a un tercer Who grupo. would that be? ¿Quién serían? Quel serait ce groupe? God's people. C'est le El peuple pueblo de Dieu. Dios. So those lost sheep are a symbol of Así God's que people. esas ovejas perdidas son un símbolo de la casa de Dios, del pueblo de Dios. Eso es fácil de ver. What's their problem? ¿Cuál es el problema? Why are they lost? ¿Por qué se perdieron? Sont-elles perdues? If I were to tell you to go to John chapter 2, Si yo te dijera que fueras a Juan 2, why are they lost? ¿por qué se perdieron? Because when you go to the temple in Jerusalem, Porque cuando tú vas al templo en Jerusalén, what happens there? ¿qué ocurre allí? You worship God. Tú estás adorando a Dios. What kind of a mindset? Avec ¿Con quel qué état clase de d'esprit? mentalidad? In John 4, En Juan 4, Jean 4, 23, 23,
Jesus says Jesús dice, we need to worship God in spirit and in truth. debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. What are these sheep worshiping God in? Alors, ces brebis, elles adorent ¿Qué es lo que están Christ adorando comment? estas ovejas? Jesus says Jésus dit, Jesús dice, spirit en esprit espíritu and truth. y et verdad. vérité. R-I-T-E. E-S-P-R. Jesus says in spirit and in truth. Jesús dice en Jésus dit, espíritu y en verdad. vérité. What's the opposite of spirit? Quel ¿Cuál es donc lo opuesto a l'opposé espíritu? de esprit? If you're not in the spirit, you're in the Si tú no estás adorando en el espíritu, estás en la carne. La chair. C-H-A-I-R. If you're not in the spirit, you're in the flesh. If you don't have the truth, you have Et Si tú no estás en el espíritu, estás en la carne. Si no estás en la verdad, estás Error. ¿dónde? En la mentira. E-U-R. So when you go to Jerusalem, Donc lorsque Así vous que allez cuando dans tú vas a Jérusalem, Jerusalem, how are you worshiping God? alors ¿cómo tú adoras a Dios? Dieu? In the flesh Dans En la carne and in error. y en el error. erreur. We know that in John 2. Mais le Nosotros savons sabemos à eso partir de Jean 2. a partir de What Juan does 2. Jesus have to do? Porque ¿qué es lo que tiene que hacer Jesús? He cleans the temple Él limpia el Jésus doit faire, il templo doit donc purifier le temple so that you can worship in spirit and in truth. para que tú puedas entonces adorar en espíritu y verdad. Work Est-ce que ça marche? ¿Funciona? No. for about 2 minutes Solo por alrededor de 2 minutos y luego cuando Él to sale, their wicked ways. ellos continúan en sus caminos impíos. Jesus tells you Así que Jesús te dice, you cannot find tú no salvation puedes encontrar salvación in the world en el mundo and y in the church. en la iglesia. That church Esa iglesia this one here, es esta que está aquí, Laodicea. la Odisea. Let's be frank and straight. Vamos a ser francos y directos. Conference structure. Esta es la conferencia de la estructura general. Adventist church. Esta es la iglesia adventista del séptimo día. Cannot find salvation Tú no there. puedes encontrar salvación allí. Why? ¿Por qué? Because you don't worship Porque tú no adoras in spirit en espíritu and in truth. y en verdad. This is the hard saying. Esto es un dicho duro. Who can hear such a thing? ¿Quién puede escuchar esta cosa? Maybe you struggle with that. Quizás tú tengas una lucha con eso. Maybe you have family and friends who would never accept this. Quizás tengas familia y amigos que nunca acepten esto. Jamais accepté cela. Truth La vérité Verdad unpopular today. n'est pas es populaire aujourd'hui. impopular And it hoy. was equally unpopular in the time of Christ. Y era igualmente impopular en el tiempo de Jesús, de Cristo. Impopulaire à l'époque de Christ. Do you think this is a hard saying today? Si tú crees que esto es un dicho duro hoy, Propos dur. It was a harder saying back in the time of Christ when he said that. era un dicho fuerte en el tiempo de Jesús cuando Él estaba en su vida, cuando Él estaba en vida. Today, Parce qu'aujourd'hui, Que hoy a separation of what? parce que vous avez une estamos séparation pasando de la quoi? separación de qué? Church De la iglesia and government. Et y du de gouvernement. gobierno. There's a clear separation. Il y a une claire Hay una separación clara. Church cannot touch you. La iglesia no puede tocarte. In the time of Christ, En el tiempo de Cristo, does that separation exist? Est-ce que cette ¿existía esa séparation separación? It does not. No. Ce n'était pas le cas. If you mess Si around with the tú church, Et si te metías vous, con la iglesia, faisiez des choses contre l'Église, what did they have the ability to do? qu'est-ce que l'Église ¿qué tenían avait la ellos la possibilité posibilidad de faire? hacer? Kill you. De matarte. What did they do to Stephen? Qu'est-ce Lo qu'elle que a le fait hicieron a pour, Esteban, Eugène? What did they do to Jesus? lo que le À Jésus, hicieron a qu'elle a Jesús fait? And tens or hundreds of Christians y a aquellos cientos de cristianos between the death of Christ and the death of Stephen. entre la muerte de Cristo y la muerte de Esteban. They killed you. Ellos te mataron, ellos te matan. Church-state relationship. Ellos tienen una relación de iglesia y We Estado. might call it Nosotros quizás le llamemos, nice word. en palabras lindas, Theocracy. una teocracia. Now, I know Ahora yo sé legally they were not allowed que to do that legalmente because the Romans controlled everything. ellos no tenían la habilidad de hacer eso porque los romanos lo controlaban, But they just bribed the Romans. pero ellos simplemente compraron a los romanos. Exercise a
church-state relationship. y ellos ejercieron esa relación de iglesia y de Estado. Accept it today. Así que si tú crees que es bíblico aceptar esto hoy, Accepter ces propos, It was harder when Christ said it. c'était encore era plus dur más lorsque fuerte Christ cuando les a, Cristo lo dijo. formulés. So we've just gone through another testimony Así que vamos a ir a otro testimonio Témoignage of this concept of two dispensations. donde nosotros abordamos este concepto de dos dispensaciones, donde vemos How the time is coming and presently is Nous avons vu cómo comment el le tiempo temps est en train va a d'arriver llegar y en el presente es l'heure est actuelle. where this separation is happening. donde está ocurriendo esta separación, Starts with John Cela commence empezando avec por Jean, Juan and it ends with Christ. y terminando con Cristo. Now, we spoke about this. Maintenant, nous Ahora en hablamos avons un poco parlé. de esto. If John gave some radical message, Si ¿Acaso Jean Juan avait tenía un donné mensaje message radical? like the following: Como el ce qui siguiente: suit, you stay under Roman oppression, vous restez sous ustedes l'oppression romaine manténganse bajo la opresión romana et vous y aimez amen a vos sus ennemis. enemigos, you enjoy slavery. Vous, disfruten la prenez, esclavitud. vous appréciez l'esclavage. Who would have listened? Qui aurait ¿Quién no hubiese escuchado eso? Nadie. Followers. Nunca hubiese tenido seguidores. So his message is: Así que su mensaje es: we're going to raise an army, vamos a levantar un ejército, armée? destroy the Romans. vamos a destruir a los romanos. It was a false message. C'était donc Era un mensaje falso, But he said, pero il él, dit, the time to do this pero él decía, el tiempo de hacer esto is now. es ahora. He was correct that the Así time que was él now, estaba en lo cierto cuando él decía que el tiempo es ahora, but he doesn't understand pero no entendía what the Lion of the tribe of Judah is, lo que era el león de la tribu de Judá, what he looks like, how he operates. cómo se veía, cómo opera. à quoi il ressemble, comment il fonctionne. Now on a good day, Et dans Ahora, un bon en jour, un buen día, it wasn't too bad, c'était pas no trop era muy mauvais. malo, but on a bad day, pero en un Et día dans un malo, mauvais jour, when he's in prison quand il est en cuando él estaba en prison prisión, and everything's closing in on him, et que tout se todo renferme sur parece lui, estar cayendo begins sobre to él. disbelieve. il commence donc à douter. ¿Qué creen ustedes que él Looks at creía? Christ, Et il regarde à Christ. Y él ve a what does he Cristo. think? Et à quoi ¿Qué pense-t-il? creía él? This Este Ça cannot be no puede ser être the second messenger. el segundo mensajero. peut-être le deuxième messager. Why does he think that? ¿Por qué él creía eso? Because he hasn't let go of his false concepts. Porque él todavía no se ha separado de estos conceptos erróneos. False concepts from. ¿Y de dónde él obtuvo esos conceptos errados? He worshipped where? Él adoraba dónde? In Jerusalem. En Jerusalén. He got his false doctrines Él from tenía Jerusalem. estas falsas doctrinas de Jerusalén. Jerusalem. Jesus didn't. Jesús no. That's the difference between these two people. Esa es la diferencia entre estos dos. It's important for us to see. Es importante para nosotros ver Church que la iglesia is 100% wrong. está 100% equivocada. They're wrong on the event and Ellos they're wrong on están the time. equivocados en cuanto al tiempo, equivocados en cuanto al evento. En fin de compte, De hecho, ellos no tienen tiempo. John, Juan, he understands the time, él entendía el tiempo, but he doesn't understand the fulfillment. pero no entendía el cumplimiento. In this era, En esta era, Erreur. and it is error, Et dans y ces es una erreurs, era, he holds on to, ces erreurs qu'il donde se aferran, God uses that Dieu va utiliser Dios usa cela eso to create a movement. pour para créer crear un movimiento. He uses this erroneous idea Il va Él utiliser utiliza cette esta idea errónea erronée to create para Church crear of Ephesus. la pour iglesia de créer Éfeso. l'église d'Éphèse. He does it again Il le fait Él lo hace in nuevamente the time of the Millerites. en el tiempo de los He's mileritas. already done it in the time of Moses. Il l'a également Él fait ya à lo había l'époque hecho de en el tiempo de Moïse. Moisés. The problem. Mais là, il y a Hay un un problème. problema. Cannot perpetuate this error. On Tú ne no peut puedes pas perpetuar perpétuer este cette error. erreur. The movement cannot be sustained Le El mouvement movimiento ne no peut se pas puede être sostener soutenu par ça. with these misconceptions. con Le esta mouvement peut mala être soutenu par interpretación. ces mauvaises So conceptions. what needs to happen? Alors, Así que, qu'est-ce ¿qué es necesario que Christ needs to be acontezca? raised up. Cristo es necesario que se He's gonna levante correct the errors of y John. Él va a corregir los errores de Juan. If you go to the history of the Millerites, Si tú vas a la historia de los mileritas, it's the same issue. es el mismo problema. Samuel Snow Samuel Snow, correct the mistakes of William Miller. él corrigió los errores de William Miller.
I know some of us struggle with the English, Et je sais que Yo tengo certains d'entre nous, algunos problemas en cuanto al luttons avec inglés, l'anglais, but we were at a camp meeting recently mais récemment, pero nous tuvimos étions dans un recientemente un in one of the campal Pacific Islands, dans en une unas île bien islas específicas spécifique. and a sister did a presentation Et y une una sœur hermana a hizo fait unas une presentaciones présentation on the Millerite history on the Midnight Cry, en cuanto a la historia millerita y el clamor de medianoche. and she gave a really interesting and important perspective Y ella nos da una perspectiva interesante perspective bien importante on the relationship between Miller and Snow. sur la en cuanto a la relación entre existe Miller y entre Snow. Miller et Snow. It's not something that's brand new. Ce n'est No pas quelque es chose algo qui que est, es nouveau. completamente nuevo. People have mentioned this before. Les gens Hay l'avaient personas déjà que ya lo habían mencionado mentionné auparavant. The way anteriormente, people have mentioned it in the past pero la forma en que las personas lo mencionaban antes would be with the following word: sería más o menos de las siguientes palabras. tension. Tensión. There was tension between these two men, Había tensión entre estos dos hombres, but her research showed pero su investigación muestra it wasn't tension, que no había tensión, it was bitter animosity. era amarga Miller, I y think it's fair to contundente. say, Miller creo que tenía miedo de decir, no, creo que es justo decir que Miller, understand this carefully, déjame entender esto con cuidado. hated Snow. Miller odiaba a Snow. Don't mean he hated him morally, Yo no quiero decir que Miller lo odiaba de forma moral, but he hated his message. pero Miller odiaba su mensaje. Good evidence to show this. Y esto es una buena evidencia que muestra esto. There's this struggle, Hay una lucha, a lack of acceptance una falta de of aceptación the message that the second person gives del mensaje que da la segunda persona by the first messenger. por parte del primer mensajero. They don't accept the second message. Él no acepta el segundo mensajero, el segundo mensaje. And this is exactly what we have seen in our movement. Y esto es exactamente lo que hemos visto en nuestro movimiento. We then went on to look at Matthew 13. Ensuite, nous avons regardé à Nosotros Matthieu. vamos a terminar mirando, yendo para Mateo 13. Matthew 13, En Mateo 13 we looked at verses 24 to 30. Nous avons nosotros regardé vemos los versets, versículos 24 al 30. 24 et 30. Parable of the wheat and tares. La parábola del trigo y la Versets 24 cizaña. à 30 sur la parabole du bon grain et de l'ivraie. Want us to understand the important principle. Alors, Quiero que j'aimerais nosotros nous puissions entendamos un comprendre principio principe importante. important. You cannot just take parables Tú no puedes tomar parábolas simplemente and just lay them on top of each other. Et y colocarlas una encima de la otra. les apposer l'une sur l'autre. So you cannot take the parable of Matthew 25, On ne peut Así pas que tú prendre no la puedes tomar la parábola de Matthieu Mateo 25, 25, which is the story of the midnight cry. la cual es la historia del clamor de medianoche. All of those 10 virgins, Todas esas 10 vírgenes they have a job function. tenían una función laboral. travail à faire. What is their role? Quel est ¿Cuál era su rol? The context is a marriage. Ahora, el contexto es un matrimonio. Some people might call them bridesmaids. Algunas personas le llamarían reunión de That might be novias. a loose definition, a Western European definition of their job function. C'est peut-être Eso sería, madrinas de boda. Eso sería algo así como una definición bastante europea sobre cuál era su rol. fonction au Moyen-Orient. But in the Jewish economy, Pero en la economía judía, their role was larger su rol era mayor que ese. Grand que cela. than they were to stand outside of the house Ellas debían de quedarse fuera de la casa and they were to look for the coming of the bridegroom. Et elles devaient y ellas surveiller debían la de venue de l'époux. advertir la venida del novio. They saw him coming, Y tan pronto como ellas le vieran venir a train of people, con su grupo de personas, con su they cor- would shout. Elles devaient ellas debían de gritar. ¿A quién? Who would they shout to? ¿A quién le gritaban? L'épouse. To the bride. A la novia. À l'épouse. They would shout to the bride, Ellas le gritaban a la esposa. he's here. Él está aquí. Make sure you're ready. Assure-toi de Asegúrate de estar lista. ça. C'était la tradition. She needs Esa era la tradición. comes. Ella tenía que estar lista cuando él llegara. That's their job function. Et ça, Ese era su labor, aux demoiselles. su rol. This cry, Este clamor, we know sabemos the story
En la historia, because of the tarrying time, en raison debido du al temps tiempo de d'attente, tardanza, about the tarrying time yesterday, ya hablamos sobre el tiempo de tardanza el día de ayer, happens at midnight. c'est passé à minuit. It's not the pasa virgins that are tarrying, medianoche. No son las vírgenes las que demoran, depending on what your definition of tarry means. Tout dependiendo de la dépend visión du mot tarder. de tardanza que Technically, the word tengas. tarry means to delay. Técnicamente, el concepto de tardanza es retrasarte, Attendre. es So esperar. the bridegroom is tarrying, is delayed, Donc, Así l'époux, que el lui, novio il est está en tardando, retard. está and the atrasado, virgins wait. Et les vierges, y las vírgenes esperan. So they wait until midnight Así que están esperando en medianoche and they don't do their job. y no hacen su labor, su trabajo. Someone else does it for them. Alguien lo hace por ellas. The cry is given, El grito es dado and we know the rest of the story. y nosotros que sabemos el resto de la historia. All I want us to see Todo lo que quiero que nosotros veamos in that analysis en ese análisis de la parábola de cette parabole. is that the virgins es que las are vírgenes the ones that were supposed to give the cry. eran aquellas que se supone que debían de dar el Call clamor. it the midnight cry. Ahora nosotros le llamamos el clamor de medianoche, According to their thinking, pero de acuerdo a su it pensamiento, would never have happened at midnight nunca hubiese pasado a medianoche, because the bridegroom was due earlier. porque el novio debía de haber llegado antes. At least they thought he was. Al menos así pensaban que iba a ser. As I say, we don't want to get into the parable. Otra vez, no vamos a ir directamente a la parábola. There are subtle complexities in all of these parables the more you think about them. Hay cierta complejidad en lidiar con estas parábolas. The point that we want to see Et le point que nous El aimerions problema que quiero que they veamos, all give the cry. c'est que toutes elles donnent le cri. lo que yo quiero que nosotros veamos es que Symbol ellas of God's people. Par conséquent, dan el clamor, es decir, ellos son un símbolo del pueblo de Dios. et nous avons Y nosotros vemos que es en medianoche. Cry is made. quand le cri Cuando se da el clamor, There's a separation. hay una separación entre estos dos grupos. entre ces deux groupes. Because we see a separation in that story, Claro, vemos una separación Parce que nous voyons en une esa historia. séparation dans cette histoire. and we go to Matthew 13, Y nosotros vamos a Mateo 13 and we see a separation in that story. y nosotros vemos una separación en esa historia. What do we do? Qu'est-ce que nous ¿Qué hacemos? Like blind fools, comme des Como ciegos. we say separation, separation. nous disons séparation, Decimos separación, They separación. must be the same thing, Ça doit être donc Deben la ser la même misma chose. cosa. so we overlay them, Donc Así on que va lo les superponemos. superposer. and that's where the mistakes begin. Y allí es donde comienzan a cometerse errores. It's dangerous. Es peligroso. Just take one principle, Es simplemente tomar un principio, proof texting, La preuve par texto le de prueba, superpositioning, la superponerlo superposition and overlay things et y colocarlo por encima. without sans, Sí, putting other checks and balances into your analysis. sans faire d'autres a realizar un análisis, una buena evaluación. Problem with a presentation like we're having this weekend Et le El problema con las presentaciones como la que estamos teniendo en este fin de semana is when I went to Luke 10, es que cuando nosotros vamos a Lucas 10 I went to John 4, et après je suis allée dans y, nos vamos, y luego vamos a Juan 4, ¿qué es lo que decimos? Samaritan, join them together, it's the same story. j'ai dit Samaritano, los juntamos en la misma historia. c'est de la même histoire. Then I said, Y luego decimos, go to Daniel, Après vamos vous a allez dans Daniel, eunuch, eunuco, Ethiopian eunuch. eunuco etíope. Eunuch, you join them together. Eunuco, los juntamos. So it appears to be easy. Así que aparentemente es fácil. But what I don't explain Pero lo que no expliqué is that when I bring those stories to you, es que cuando yo les traigo esas historias a ustedes, the only evidence that there is. no es la única evidencia de que así sea. You need to make sure that you can do eunuch to eunuch. Tú tienes que asegurarte hacer esa conexión entre eunuco y eunuco. ¿Por qué? The story that we just did, Porque en la historia, como nosotros acabamos de hacer, separation to separation, si tú buscas separación, 13, Mateo 13, Matthew 25, Mateo 25, you come up with the wrong answer. entonces vienes con una respuesta errónea. You need to be careful Donc il vous faut Tienes que tener cuidado because you need to read the context. porque tienes que leer el contexto. texte. Matthew 25, Mateo 25 the story about the church. es una historia que nos habla sobre la iglesia Sur l'église. There's a separation at the cry. y hay una separación en el clamor.
Pero Mateo 13, 13, verse 24 to 30, versículos 24 al 30, Jesus tells you Jesús te dice context. el contexto. The field, El campo not the church, no es la iglesia, the world. es el mundo. In the world, En el mundo there will be a separation va a haber una separación between the good and the bad. entre los malos y los buenos. In terms of the book of Genesis, En términos del libro de Génesis, la Genèse, we would say vous diriez diríamos sons of God, que son los hijos de Dios daughters of men. y las hijas de los hombres, Two groups. dos grupos. So there are two groups in the Así que world. dos grupos en el mundo. dans le monde. That's the story that Christ gives. Et Esa es la historia que nos da Jesús. And what we did Lo que hicimos is we create an agricultural line. es que creamos una línea de agricultura. l'agriculture. We go further back than Matthew 13:24 is, Et nous retournons Fuimos en arrière a Mateo 13:24 24. we show that the field has to have been prepared first. y vimos que el campo tiene que ser primeramente preparado. Le sol, le champ doit être préparé avant. We have a plowing, form Tenemos el arado, lluvia temprana, lluvia tardía, cosecha. Labourage, la première pluie de l'arrière-saison et la moisson. what I want us to remember, Quiero que todos nosotros recordemos these last three waymarks, Ces trois dernières estos últimos tres marcos. three waymarks that Alan White gives us. Son los tres marcos que Elena White nos da. All of this is straight from the spirit of prophecy. les trois Esto está tomado directamente del espíritu de profecía. These two waymarks here, Estos dos marcos de aquí, dos hitos, 1989 and 9/11, 1989 y 9/11, le 11 septembre, cannot be found in inspiration, no pueden ser encontrados en la inspiración, despite what people will tell you. malgré a pesar de lo que te digan las personas. You cannot go to Testimonies to Church Volume 9. Tú no puedes ir a testimonios, para la iglesia, volumen 9, y encontrar el 9/11 allí. septembre. You can't go to Life Sketches or Review and Herald and find 9/11 in Alan White's writings. Vous pouvez Tú no puedes ir a la biografía de Elena White a la Review and Herald y decir que el 9/11, que ella escribió sobre el 9/11. A point, I want to interject in the thought that we're talking Et about. j'aimerais faire Solamente quiero hacer un punto introductorio sobre el tema que nosotros estamos abordando. 25 and 26. Lucas 10, 25 y 26. 5 et 26. The issue El asunto is about how you read the law, consiste en cómo lees la ley, how you read inspiration. cómo lees la inspiración. Is what determines whether you will have life or death. Es lo que determina si tú tienes vida o muerte. Tiendrait la vie ou la mort. I don't think we think about this carefully enough. Nosotros creo que no tratamos esto con el suficiente cuidado. Par rapport à ces choses. It's not whether or not you believe. Ce n'est pas, No tiene nada que ver con lo que ça creas. ne pas sur le fait si oui ou non vous croyez. It's not whether or not you actually read. Ce n'est pas No tiene nada que ver con si de hecho lees. Most people that are attracted to this movement et toute Muchas personas están retraídas en el are movimiento. very conservative in their perspective, in their worldview. sont vraiment des conservateurs. Ellos son muy conservadores en cuanto a su perspectiva, su visión Look at global. the conference structure of the church and they attack them. Et regardons Y ellos ven a la estructura de la conferencia general de la iglesia y la atacan Following basis. bajo el siguiente base. Either soit, the church does not read soit l'église O ne sait la pas iglesia no lee prophecy, el espíritu de profecía, o they don't believe no creen in what they read. en lo que ellos leen. But we know that is not the issue. Pero nosotros sabemos que eso no es el tema. What is the issue? ¿Cuál es el tema? The issue is not whether you believe or whether you read. El tema no es lo que tú lees o lo que tú creas. What gives you eternal life Lo que te da a ti la vida eterna is whether you understand what you read. es si entiendes lo que lees. Or, as Christ says, O como dice Jesús, ou de la cómo façon tú dont lees. Christ le formule, comment lis-tu? that's what the issue is. Et c'est ça. Ese es el asunto. Want to remember that. Así que quiero que recordemos eso. It's not whether you read or not, it's how you read. Ce n'est No pas tiene si nada vous que ver si lees o no, es cómo lees. Each of us chacun d'entre Cada uno de reads nosotros inspiration. lee la inspiración. lisons l'inspiration. The issue is how do you read? El asunto es cómo lees. Comment nous lisons. And I want us not to be deceived on this point. Et je ne souhaite pas que nous soyons trompés sur ce point-là.
If you go to Daniel 11 verse 40 Si tú vas a Daniel 11:40 and you ask et que vous y tú posez la question, solicitas, two people, vous a posez los- la y question tú à buscas deux dos personnes. personas, I'll give you one, you give me dos, the other. dos grupos. Yo te doy uno y tú me das el otro. One, you do the easy one. Yo fais te la doy el partie complicado, difficile, tú vous faites haces la el partie difícil. facile. We ask Daniel On va poser Tenemos à a Daniel, Daniel and we ask y et on va poser tenemos à John. J'entends pas après. Ellen White. a Ellen White. They're the two people you're going to ask. Il y a les Y deux esas son personnes las à dos qui vous personas allez que tú poser la vas a question. preguntar What does verse 40 mean? ¿Quelle est la sobre qué es lo que signification du significa el verset versículo 40? 14. Both people are going to tell you what? No, 40, el versículo 40. Y esas dos personas te van a decir There is one time of the end. que solamente hay un tiempo del fin. You go to anyone in the world, Tú vas a cualquier en el mundo, preferably a clever person, quizás una persona astuta, Une personne ask intelligente. them to read the verse, y tú le pides a él que lea el verso, Verset 40. and they will all tell you the same thing. Et ils vont y tous todos te van a decir la misma There's cosa, only one time of the end. que solo hay un tiempo del fin. You have the definite article. Tú tienes el artículo definitivo. It's a singular event. C'est un Es un événement tiempo, unique. es un John writes it that way. evento particular. Juan lo escribe de esa Ellen forma. White confirms it. Daniel l'a écrit de cette Elena façon, White lo Ellen White l'a confirma. confirmé. I said John, I meant Daniel. Yo dije Juan, no quise decir Daniel. Daniel writes it that way. Ellen White confirms it. Daniel lo escribe de esa forma y Elena White lo dice, l'a confirmé. And what do they lo both confirma. say? Et que ¿Y disent qué es les lo que te deux? dicen ambos? There's only one time of the end. Que solo hay un tiempo del fin. De la fin. Now, if you think it's just them, Donc, Ahora, si si vous tú pensez qu'il y a piensas que que solo son ellos, Uriah Smith. vous pouvez tú también le poser la puedes question preguntar a Urias Smith. Uriah Smith, Y Urias Smith, I say respectfully, Je le dis yo digo con respeto, he just copies people. il a él juste solo copia copié les personas. Call it plagiarism. Et on Nosotros l'appelle le llamamos a eso plagio. fait du plagiat. He just copied someone else. Il a Él juste simplemente copié copia quelqu'un a otra He persona. wrote Daniel 11. d'autre. Cuando él escribió sobre Daniel 11, Whether it's a historian que ce soit bien sea un un historiador or another church brother, ou un o otro autre hermano de membre, iglesia. copied il a copié, Así que él his copió understanding of verse 40 il a copié el la entendimiento compréhension del du verset versículo 40 de 40 Daniel from the 11 Millerite pioneer. sur de un les travaux pionero d'un pionnier milerita. millerite. And guess what they said? Et, Y adivinan qué es lo que él There's dice. only one time of the c'est end. qu'il n'y a qu'un seul Solamente hay un temps. tiempo You del need fin. to ask yourself the question. Donc il vous Así faut que vous tenés poser à que vous-même cette question. We start resolver la talking about, pregunta. thus saith the Lord, Quand on Cuando commence nosotros à comenzamos a parler hablar sobre d'un un así ainsi dice dit el le Señor, Seigneur, why you believe that there's two time of the end in that alors verse. pourquoi vous ¿por qué croyez tú qu'il y a crees deux que temps hay de la fin dos dans ce tiempos del fin en verset? ese What verso? logic you use? Et quelle ¿Qué logique lógica tú usas? utilisez-vous? Because it doesn't say it in the verse. and Porque it no lo doesn't dice say en it el in verso y inspiration. no lo Parce que dice en ni la dans le inspiración. verset ni dans l'inspiration cela est dit. So you have to develop a strong argument Así que tú tienes que desenvolver un argumento fuerte to create para crear a new time of the end called un nuevo tiempo del 1989. fin con la fecha de Un nouveau 1989. temps de la fin 1989. Now we have strong arguments, Ahora tenemos argumentos but fuertes, they're not based upon a thus saith the Lord. pero no están basados en un así dice el Señor. So don't be deceived on this issue. Así que no se incomoden por este asunto. Line, Cuando nosotros dibujamos estas I líneas simply put 1989 here. y yo simplemente pongo aquí 1989, You have to know tú tienes que saber that is not an easy step to make. que eso no es un paso fácil de tomar. Ellen White would never teach you that. Elena White nunca te enseñaría algo así, Neither does she know about 9/11. Et non plus, elle ne ni tampoco sobre el 9/11. le 11 septembre. If you ask Ellen White, Si tú le preguntas a Elena White, this would be Ça serait quoi? esto sería 1798, 1798 and this would be y esto sería 1844. 1844, October 22nd. o 22 de octubre. Two waymarks would be. Eso es lo que serían estos dos marcos. Remember the subject of scalability. Et rappelez-vous le sujet de l'échelle. Recuerden el asunto de la escalabilidad o de los fractales. Ellen White's version. Que vous allez Bien sea que tú vayas a la versión de Elena White Or our version, ou bien la o nuestra versión, the pattern is the same. el patrón es el mismo. et le même. Christ says, Cristo dice, story of the world. C'est l'histoire du es la monde. historia del mundo. And when you take Ellen White's version, Y cuando tú tomas la versión de Elena White, it makes much
much more sense Et cela a tiene mucho beaucoup más plus de sentido, sens. because it has integrity. porque Parce tiene qu'elle a de integridad. l'intégrité. At the time of the end, Au En el temps de tiempo la del fin, fin, which means at the time lo que quiere when the decir world is going to come to its en el end, tiempo en donde el mundo va a llegar a su final, à sa fin, God is going to begin to prepare a people Dios va a comenzar a preparar un pueblo in 1844 en for the second advent. 1844 para el segundo advenimiento. We take a scaled version of that Nosotros tomamos una versión a niveles de escala sobre eso, un and fractal, make that 9/11. y nosotros convertimos eso en el 9/11. And 9/11 is a lot harder to conceptualize. Y el 9/11 es mucho más difícil de conceptualizar, pero es cierto. We have two groups, church and the world. Tenemos dos grupos, la iglesia y el mundo. Christ Object Lessons, Parábolas de Jesús. page 70, paragraph 2. Palabras de vida del Gran Maestro, página 70, parágrafo 2. White's going to comment Elena White va a comentar Christ's statement here, sobre la declaración de Jesús aquí. Matthew 13, verse 38. Mateo 13, versículo 38. He says, Ella dice, Christ says the world, Cristo dijo que era el mundo, but we need to understand pero nosotros debemos de entenderlo, that it's the church in the world. que es la iglesia en el I want mundo. us to understand what that means. Así que yo quiero que nosotros entendamos lo que ella quiere decir. La iglesia en el mundo. Is there another church somewhere? ¿Acaso hay otra iglesia en algún lado? Because she says the church in the world. Porque ella dice la iglesia en el Is there mundo. another church? ¿Acaso hay otra iglesia? Of course there is another church. Sí, claro que existe otra iglesia. We're not sure. Nosotros sabemos. Galatians chapter 4. Vayan a Gálatas, capítulo Turn to 4. Galatians chapter 4. Y mientras van a Gálatas 4, Jesus says, Jesús dice, not on that mountain. no en esa montaña. Which mountain was that? ¿Qué montaña era esa? Jerusalem, remember? Jerusalén, ¿recuerdan? Mount Zion. Monte Sión. He says, not on your mountain, Gerizim, and not on the Jerusalem mountain. No es ni en el monte Gerizim, la suya, ni tampoco es en el monte de Jerusalén. Él dice What? que In spirit en el Espíritu and in truth. y en verdad, Paul Pablo is going to take that concept of spirit and truth. va a tomar ese mismo concepto de Espíritu y verdad He's going to use the phrase or a y él va a concept utilizar la frase o el concepto of promise de promesas, or freedom. de libertad. We're in Galatians chapter 4. Estamos en Gálatas 4. Beginning verse 21. Comenzando en el versículo 21. We're not going to read from verse 21. No voy a leer desde el versículo 21. Verse 24. Primero el versículo These 24. things are a parable Estas cosas son dichas por parábolas, o son dos pactos. Mount Sinai, Uno del monte Sinaí, which gendereth unto Agar, el cual engendró a Agar, and Mount Sinai y el monte Sinaí is also what? es también que, In verse 25. en el versículo 25, What is Mount Sinai equal to? ¿a qué equipara el monte Sión, el monte Sinaí? Équivaut à quoi? Pardon? Agar. No, we're in verse 25. No, estamos en el verso 25. You stayed in verse 24. Te quedaste en el versículo 24. Jérusalem. Jerusalén. Sinai is Jerusalem. El monte Sinaí es Jerusalén. ¿Podemos ver esto? Jerusalem is Mount Zion. Jerusalén es el monte Sión, Sinaí. Sion. He doesn't say Mount Zion. Il dit pas Y no dice monte Sión, Jerusalem. él simplemente dice Jerusalén. This Jerusalem here, Así que esta Jerusalén de aquí the Jerusalem of John 4. es la misma Jerusalén de Juan 4. Jesus says, Jesús dice, Spirit and in truth. en espíritu y verdad, What does Paul say? ¿qué es lo que Pablo dice? He didn't say Spirit and in truth. Él no dice en espíritu y verdad. He says what? Él dice que, Verse 26. versículo 26, Mais la Jérusalem qui est en haut est libre. He says what? la Jerusalén que hay arriba. Dice que, la Jerusalem, Jerusalén, is Qui est la cual está, ¿dónde? above, Arriba, in heaven, en el cielo, qui est libre. how many la, Jerusalems do you la cual es libre. ¿Cuántas Jerusalénes tienes? Two. Vous en avez Dos. You
You have one that is in spirit, Vous en avez une qui est en esprit. Tienes una que es one that is espiritual literal on earth. y una que es literal en la tierra. So we have a repeating testimony here. Another Así que witness. tenemos Nous avons donc un testimonio aquí, otro testigo, qui se répète That what we're teaching is true. que sur la véracité para de comprender ce que esta nous verdad. enseignons. If you worship in Jerusalem, Si vous adorez à Si tú adoras en Jérusalem, Jerusalén, qui est ¿dónde estás? ¿Qué eres? according to Paul here, selon De Paul, acuerdo a Pablo aquí. the last part of verse 25. La última parte del versículo 25. 25. You're in servitude, On est en Tú estás en esclavitud, en servidumbre. Tú eres un esclavo. a slave to Un sin. esclavo al pecado. If you worship Si tú adoras after the time of the end, después del tiempo del fin, in the conference structure, en la conferencia general, you're a slave to sin. eres un esclavo al pecado. You're worshiping God how? Et si Tú estás adorando a Dios como In the flesh en la carne vous adorez Dieu dans la chair, and in error. y en el error. Because now you're supposed to be free Porque from that. ahora deberías de estar libre de esa Jerusalén Jerusalem, You're supposed to be worshiping in the heavenly Jerusalem, y deberías de estar adorándole en la Jerusalén celestial, spirit and in truth. en espíritu y verdad. Ellen White's going to say, Elena White va a decir, we need to think about this debemos de pensar sobre esto with respect to the church that's in the world. comme étant l'Église dans le monde. comentando sobre la iglesia en el mundo. La raison pour laquelle cela Y la razón por la cual eso es importante, porque todo adventista te enseñará That this stone is whom? que cette que esta piedra es quién. Jesus. c'est Jésus. Esa piedra es This is Jesús. Jesus. Si este es Jesús, What's this mountain? ¿qué es esta montaña? Where is it? ¿Dónde está? Where does Jesus live at the moment? Jésus vit ¿Dónde está viviendo Jesús en este momento? En el cielo. The second advent, Así que este es el segundo advenimiento, because it's at the end of the world when the statue gets destroyed. porque es en el fin del mundo en que la estatua es destruida. They come from heaven, Así que Él viene de los cielos, come to the earth. viene a la tierra. So they teach. Así que ellos This enseñan is the church where? que esta es la iglesia de dónde? In heaven. En el cielo. But Ellen White is telling you what? Pero Elena White te está diciendo que, This is page 70. para Palabras de Vida de Gran Maestro, página 70, 53, It's the church es la iglesia in the world. en el mundo. Everything is about the church in the world, not the church in heaven. tout porte sur l'Église Todo dans le tiene que monde ver et non con la pas iglesia en el l'Église mundo y no la iglesia en el cielo. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Revelation 12. Apocalipsis 12. Revelation 12 teach. Qu'est-ce Lo que nos qu'Apocalypse enseña 12 Apocalipsis enseigne? 12. Here it is. Voilà là. Aquí está, Revelation 12. Apocalipsis 12. Where did that dragon come from? D'où ¿De dónde vient ce viene este dragón? Heaven. Cast down from heaven, Il a été Ha chassé sido du ciel and he makes war cortado del cielo y hace una guerra ¿dónde? on earth. En la tierra. Whom? ¿Contra quién? Church. The church Contra on la earth. iglesia en la tierra. It's all about the church on earth. Así que todo tiene que ver con la iglesia en la tierra. Go to Revelation 12. Bien sea que vayas a Apocalipsis 12, You go to Ellen White's statement. bien sea que vayas a esta declaración de Elena White en Parábolas de Vida del Gran Maestro, Whether you go to John chapter 4. bien sea que vayas a Juan 4, a Galatas 4, Don't be deceived. Ne soyez pas trompés. no me About what malinterpreten. Daniel 2 is teaching. Sur ce qu'enseigne No Daniel. malinterpreten lo que está enseñando Daniel. The second advent. Daniel 2 no está enseñando sobre el segundo advenimiento. Not a symbol of the church in heaven. Esto no es un símbolo de la iglesia en el cielo. This is a symbol Este es un símbolo of a church that had integrity, de una iglesia que tiene integridad, or at least a church that God was not going to deal with. o al menos una iglesia con la cual Dios no va a lidiar. He ignored their behavior Christ donc Él va ignora su ignorer comportamiento. leur comportement. in that sense that they have integrity, C'est En dans ese ce sens sentido, que ellos cette tienen église a de integridad, l'intégrité, because they're Laodicean. parce que porque ils son sont lodicenses. laodiceens. Now it comes a time Mais après Ahora viene arrive un un tiempo moment where you cannot worship God où vous ne donde pouvez ya plus tú no adorer puedes Dieu adorar a Dios on her mountain, en su montaña, en la montaña de los samaritanos o en la montaña de los sacerdotes y levitas, porque ahora and in truth. parce que es en maintenant, c'est en espíritu y esprit et verdad. This en vérité.
is what has integrity. This does not. Eso es lo que, la piedra es la que tiene integridad, no la montaña. And it's all here on earth, Et tout Y se está passe todo ici aquí sur en la terre, tierra, not in heaven. non pas no en el cielo. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos We gracias have the opportunity, de que tenemos la oportunidad living in the time of the end, de vivir en el tiempo del fin, that we have the possibility de que tenemos la posibilidad to have offered to us que tu nous as que nos has ofrecido privilege el gran privilegio of worshiping you in spirit de adorarte en espíritu and in truth. y verdad. We know Sabemos we can have the fulfillment of Matthew 5. que nous pouvons que avoir podemos l'accomplissement. tener el cumplimiento de Mateo 5. Of the spirit. Nous sommes Nosotros hemos sido destituidos del espíritu, You say we can be blessed mais tu nous pero as tú no dijiste que podemos ser bendecidos si reconocemos nuestra condición, which means that we can then receive the spirit dit, cela veut dire lo que quiere decir que nosotros vemos el espíritu et avoir le y privilège tenemos el privilegio John chapter 4 d'accomplir de cumplir Juan 4. experience. que cela puisse être notre Que quizás esa sea nuestra experiencia. En el nombre de Jesús. Amén.